Ok, listo. ¿Sale? Bien, pues vamos a iniciar con los que estamos. Bienvenidos nuevamente, buenas noches. Ya se generó lo que es la grabación, así que vamos a iniciar. En la última unidad, que es la número 4, los que ya han alcanzado a estudiar un poco sobre esta unidad, trata sobre el formato condicional, los hipervínculos y cómo proteger datos. En la parte de abajo, como bien saben, tenemos lo que son los videos de apoyo para cada uno de estos subtemas, pero sí es importante que no lo dejen nada más al final como para realizar la evaluación. Miren, estos temas son de verdad bien de suma importancia y entendiéndolo desde lo básico, pueden realizar muchas cosas con el formato formato condición o de condiciones. Ahorita vamos a hacer los que vienen en la evaluación y voy a tratar de ir explicando nuevamente, como lo hemos estado haciendo, cómo aplicar estos formatos que también creo que en el básico ya lo hicimos. Viene la opción de creación de vínculos o hipervínculos y protección de hojas de cálculo. En la parte de hasta abajo viene un ejercicio que pueden ustedes realizar, un video demostrativo también sobre ello. Aquí vienen 2 ejercicios. Estos sí me gustaría que los descarguen, que los tengan ahí en su computadora y que en un momento, si no tienen ahorita oportunidad, cuando tengan tiempo, traten de generar estos ejercicios. Ajá, yo ahí estoy para apoyarlos. En la parte de hasta abajo viene lo que es la evaluación, que es la que vamos a realizar el día de hoy. Y para esto les pido que ya tengan listo también lo que es el archivo que se va a utilizar, que es este. Aquí ya lo voy teniendo. Y pues vamos a trabajar entonces sobre este archivo. Primero me gustaría que analicemos un poquito la tabla para saber qué datos estamos teniendo y después vamos leyendo los puntos, ¿ok? Voy a quitar un poco de zoom y vamos a analizar. Tenemos una pequeña tabla donde nos está representando la nómina correspondiente de algún año de una empresa. Ahí lo tenemos. Después tenemos por acá 2 encabezados, uno de azul, uno de rojo. En la zona azul nos indica que todo esto o esta parte corresponde a las percepciones. Recordar que las percepciones, para los que no alcanzamos a identificar esto, pues son aquellos ingresos que puede tener un empleado, ¿no? Acuérdense que estamos en una nómina. Y las deducciones es todo aquello que el empleado tiene que, por supuesto, pagar, ¿vale? Aquí tenemos 3 percepciones y tenemos una deducción. Si nosotros lo viéramos en un libro de estados, o en un libro, ¿verdad? Vamos a tener de este lado pues los ingresos y de este lado los egresos. Si ustedes se dan cuenta es lo mismo, solo que aquí lo estamos mirando en forma de tabla. Ok, vamos a ver, ahora tenemos el número de empleado, tenemos una columna que nos representa los números, están de manera ordenada, el nombre del empleado, empezando por el apellido paterno, el departamento al que corresponde o al que pertenece. Vamos a identificar que, por ejemplo, los departamentos se pueden mirar duplicados, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos ventas y hasta arriba también tenemos el departamento B. Tenemos faltas que estos empleados han ido acumulando en un periodo de tiempo, que sería en un mes, ¿no? Y todo lo demás hay que calcularlo. En la parte de abajo tenemos 2 tablitas de apoyo, como ya se pueden observar. Tenemos información adicional. Esa información adicional nos dice los días, en este sentido, entendiéndolo así, que se elaboraron o que tiene el mes, ¿no? Porque hay meses que pueden tener 28, 30, 31 días, dependiendo, ¿no? El año también. Entonces aquí nos está diciendo los días laborados o que se están considerando para un mes son 30. Nos dan acá una celda con el sueldo diario de 150 pesos. Eso no hay que moverlo. Tenemos el 10% que se le va a aplicar de despensa, el 15% de un bono y un impuesto del 3%. Además, tenemos una tablita adicional de búsqueda que vamos a llenar en un momentito. Tenemos algo que se llama consultas también. Estas consultas, por supuesto, se van a realizar de nómina.
y subtotales que tenemos por acá de esta pequeña tabla. Entonces, si se dan cuenta, pues sí vamos a hacer un poquito de trabajo. Entonces, vamos a iniciar en esta sección. Me regreso acá a lo que sería en la evaluación. Ya tenemos el archivo, formato condicional, y nos pide realizar lo siguiente. Voy a iniciar en el punto 2. Dice, calcula el criterio del bono considerando lo siguiente. Y aquí es importante que remarquemos cómo nos está la evaluación pidiendo que se resuelva. Recuerden que en Excel pues podemos resolver a veces un problema o una columna, ¿verdad? Con diferentes formas o de diferentes maneras. En este caso, la evaluación nos lo está pidiendo con una función que sea lógica, porque nos dice, si los días trabajados son 30, coloca el rótulo con bono. Y de lo contrario, coloca el rótulo sin bono. Desde la oración, yo ya estoy aquí entendiendo que voy a utilizar la función sí, que mi prueba lógica es esta. Si estos días son iguales a 30, pues esto se debe de hacer si esa condición se cumple, y si no, voy a poner esto. Ajá. Está muy sencilla. Entonces, vamos a ver acá cómo quedaría. Dice que el criterio de bono debe de cumplirse, o más bien debe de ser, analizamos nuevamente, que si los días trabajados son igual a 30. Pero aquí quiero que observemos y que ustedes analicen cómo vamos a estructurar nuestro criterio si solamente nos están dando las faltas del mes, considerando que en la parte tenemos una tablita. Díganme ustedes, yo les voy a ayudar con lo primero, pero ¿cómo vamos a crear ese criterio? Si ya sabemos que vamos a utilizar la función sí, ¿cómo va a quedar esta prueba lógica? ¿Cómo la diseñarían ustedes? A ver, aquí podemos tener dos opciones, ¿eh? Sería considerando, maestra, que la condición ahora se convierte en cero. Si son 30 días y el requisito es pues que no tenga ninguna falta para que cumpla los 30 días, cifra que es la condición para generar el bono. Yo así lo preveo, entonces no tanto manejar o manejarnos con la cifra 30, sino con cero, pero de faltas. Exactamente, si lo ven, aquí depende cómo lo analicen ustedes. Y es correcto en el caso que nos comenta Israel. Acá él se está guiando por las faltas, no con la tablita de abajo, que ya sabemos que son 30 días laborales. Y aunque sean 31 o sean 28, pues el hecho de que tengas cero faltas, pues cumpliría que tienes pues el cumplimiento, ¿no? Que no faltaste, por así decirlo, según el criterio que nos pide. Entonces, si acá nos pide o nos está solicitando que sea igual a 30 y sabemos que en la parte de abajo son 30 días, dice Israel, pues fácil, yo me guío con las faltas del mes y le diría que entonces, si estas faltas son igual a 0, ¿es correcto, Israel? Así quedaría. Sí, maestra, Dice, exactamente. dice por acá, Aris, sí, y en este caso no podríamos, o más bien no ponemos el y, porque solamente sería una condición. A ver, cuéntenos, Aris, ¿cómo lo haríamos para la segunda condición? Aquí Aris nos comentan un mensaje que utilizaríamos la función y porque son dos condiciones. Vamos a esperar nada más a que nos comente ella cómo visualiza las dos condiciones, porque como ya les comenté, podríamos hacer de diferente manera resolver este punto. Ahorita nos esperamos a que Aris nos responda. Mientras, vamos a intentar la parte de Israel, ¿sale? Yo me guío un poquito por esta y ahorita vemos que nos comentarios. Dice Israel, ok, si las faltas del mes es igual a 0, ¿qué va a suceder? Estamos diciendo, invirtiendo la lógica, estamos diciendo, pues que si es igual a 0 y son 30 días, pues estás cumpliendo tus 30 días, ¿cierto? Porque no tuviste faltas. Entonces, ¿qué va a suceder? Dice la evaluación que si esto se cumple, según la evaluación, dice que vamos a escribir, acá nos dice, con bono. Ajá. Si se le asigna en texto, cuando se da el sí verdadero, si la consecuencia es verdadero, con comillas, con texto, bono, que es lo que nos está pidiendo, ¿no?
Así lo veo yo, Exactamente. maestra. Sí, es correcto. Ajá, con bono, dice la evaluación. Y de ser contrario, es decir, que no se cumpla esta condición, quedaría sin bono el texto. Ajá. Y listo, aquí cerramos el paréntesis. ¿Se dan cuenta que la función es muy sencilla? Aquí lo único donde hay que pensarle nosotros es aquí, en la prueba lógica. Y comprendiendo esta prueba lógica, lo demás pues es más sencillo, más fácil. Ajá. ¿Por qué? Porque ya estás entendiendo tu problema o lo estás desarrollando. ¿Ok? Permítanme un segundito porque miren, tengo desconectada mi computadora y se me va a apagar. Mientras vayan generando esa función, por favor. Ok, listo, parece ser que ya, ¿ok? Bien, ya no nos escribió texto Aris, yo creo que estaba viendo bueno, en este caso el problema desde otro punto de vista, y sí me gustaría escucharlo para saber la lógica de cómo están visualizando o entendiendo el problema. No importa si es incorrecto, no pasa nada. Aquí lo importante es eso, que ustedes solitos están analizando sobre el problema y lo intentan resolver. Recuerden que no se resuelve aquí en Excel de una sola manera. Lo puedo ver, lo puedo hacer muy complejo, una respuesta, como lo puedo hacer tan sencillo. Entonces no hay ningún problema. Ajá, ya a ver si ahorita nos comparte cuál era su perspectiva, Aris. Mientras vamos a ir avanzando, ¿ok? Listos, por acá ustedes me comentan si ya tenemos el criterio de bono. Nuevamente voy a repetir lo que ya decíamos. Si esta persona tiene 0 faltas, significa que si trabajó 30 días, pues sus días laborales han sido igual a 30. Si la persona tuvo una inasistencia, ¿qué significa? Que si el mes tenía 30 días o eran 30 días laborales, la persona trabajó 29 días y así consecutivamente, ¿no? Si la persona tiene 2 inasistencias y los días laborales fueron 30, pues entonces tiene días laborados 28. ¿Correcto? ¿Hasta aquí todos bien? Carla me apoya igual, indicándome si va al corriente. Aris, ¿quién más está por acá? Aileen, y bueno, Israel que anda por acá, creo que con la cuenta de Alexa, me parece. Perfecto. Sí, Excelente. maestra, tuve que recurrir a otra cuenta porque ahorita no me encuentro en el escritorio, pero voy al corriente y voy bien con el ejercicio, maestra. Gracias. Okay. Muy bien, gracias, Israel. Continuamos entonces. Vamos al punto número 2. Ajá, si alguien se queda, me avisa para que lo esperemos. Dice aquí el punto número 3, perdón, dice, aplica formato condicional al criterio bono de la siguiente manera. Dice, con bono vamos a aplicar un color azul, estilo de fuente negrita cursiva, sin bono, y nos da otro estilo, ¿no? Bien, vamos a explicar tantito esto del formato condicional. El formato condicional básico digamos que lo podemos implementar cuando nosotros necesitamos resaltar cierta información, sea de una columna o de toda una fila, pues dependiendo el valor que se tiene. Ejemplo, si yo quisiera resaltar en las faltas del mes, ¿cuáles son las faltas más grandes o quién tuvo la falta, digamos que faltó más? Puedo generar un formato condicional donde se va a guiar o se va a basar ese formato en base a una condición. ¿Cuál es mi condición? Pues la falta más alta, ¿no? O puedo visualizar las faltas iguales a 0. O puedo también visualizar o resaltar un texto. Y al decir formato se refiere a que tú le vas a aplicar formato. ¿A quién? Pues al texto o a los números o a la celda.
Le puedes aplicar negrita, cursiva, subrayado, color, sombreado, bordes, lo que tú quieras, ¿no? Le puedes asignar, le cambias el tipo de fuente, etcétera. Pero ¿esto para qué sirve? Sirve para muchas cosas. Puedes resaltar información que para ti es, digamos, complicado a veces, pues rápidamente como distinguir, ¿no? Entonces, de esa manera, pues tú podrías asignar un tipo de formato. Y aquí en Excel vamos a entender que, por ejemplo, si tú aplicas un formato a valores numéricos, puedes representar el formato condicional, lo puedes asignar a valores y el otro sería a texto. Entonces, miren, voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Voy a utilizar rápidamente faltas del mes, esto no lo hagan, solo es para explicar. Voy a utilizar algunas celdas y voy a aplicar formato condicional. En este caso, el formato condicional de datos o en escalas de color sirve únicamente para cuando aplicamos formato condicional a números. ¿Por qué? Vamos a ver qué sucede aquí. Si ustedes lo pueden interpretar de esta manera, si ustedes observan en las dos que tiene cero, no se aplica un color. ¿Qué significa? Pues que no hay un valor para representar. Y en el caso del 3, que son los 3 que tenemos, está llena la celda, o es decir, tiene como una, ¿sí? Por así decirlo, de manera proporcional, tenemos la celda llena. ¿Por qué pasa esto? Bueno, Excel de manera automática considera los valores que tú estás seleccionando. Identifica el más bajo, identifica el más alto. Y entonces, en base al más alto, genera una división, una proporción equitativa o equivalente, en donde dice, ok, el número mayor es 3, entonces la división lo hago entre 3. Y entonces todo el valor 0, pues no se pinta. El 1, si ustedes observan, tenemos una proporción aquí, donde se separó en 1, en 2 y en 3. Entonces aquí solamente se pinta lo del 1. En el 2, si ustedes observan, ahora igual, de manera proporcional, se pintaría los de dos secciones. Y en el 3 se pinta pues toda la celda porque, por supuesto, es el número más grande. Pero fíjense qué bondadoso es esto, porque si yo automáticamente cambio mis valores, suponiendo que ahora aquí le pongo un 5, pongo un Enter, ¿qué sucede con mis demás celdas? Excel, digamos que guarda el formato para estas celdas y dice, ok, ahora tengo un 5 y como es el valor más alto, ahora la proporción va a ser entre 5, ¿no? Entonces sigue siendo 0 sin color. El 1 ahora tiene una quinta parte, el 2 dos quintas partes, el 3 tres quintas partes y el 5 pues está lleno. Ajá. Y de esta manera, digamos que a veces es más fácil interpretar los datos. A veces tenemos no 10, no 100, no 500, sino miles de datos. Y sí es a veces un tanto complicado, pues, encontrar cierto valor. Y el formato condicional a eso nos ayuda, a que tú identifiques más rápidamente, pues, quizás los valores más grandes o los más pequeños o quienes son C, etcétera, ¿sale? Esto es en el caso de los valores. Ahora bien, miren, yo voy a aplicar a estas mismas celdas un segundo formato condicional. Y quiero que sepan que si yo este formato condicional no lo borro, ahí se va a quedar, aunque yo borre toda la tabla y todos los datos, ahí se va a quedar. ¿Hasta cuándo quito este formato condicional? Hasta que yo le digo que quiero borrar todas las reglas. Ajá. Bien, voy a encimar aquí este formato que va a ser ahora en escala de color. ¿Vale? Le vamos a dar un rojo, amarillo y verde. ¿Vale? Ahí lo ponemos. Y quiero que observan cómo se empalman estos formatos. Quizás aquí no podemos apreciar el verde, solo vemos el azul y vemos el rojo. No vemos el verde porque quizás se muestra detrás del que ya tenemos. Y sin embargo, está respetando esa segunda regla, por así decirlo, del formato condicional, donde yo elegí esta opción, escalas de color, y seleccioné, perdón, era blanco, ¿verdad? Era rojo, blanco y azul. ¿Qué sucede con este espacio? Hace un degradado de colores en donde dice que el blanco son los valores, entendiéndolo así, que se encuentran entre, digamos, intermedios. Ok, se encuentran intermedios. Entonces, el 1 y el 1 se encuentran de color blanco.
El más bajo o sin color es el de el 0. Aquí tenemos un 0 y un 0. Y el más grande sería el de color rojo. Pero noten que entre el rojo, en los valores después del 1, que es el 2, el 3 y el 5, el degradado entre estos colores o el tono, pues justamente va haciendo esto. Entre más grande es el valor, más rojo o más intenso se muestra el tono. Entonces, de esta manera, suponiendo que trabajamos con monedas, ¿no? Tú quieres saber cuáles son los costos más altos, pues lo identificarías por el color más rojo, ¿no? Alguno que se aproxima a ese, lo identificas porque el tono se asemeja un poquito al rojo. Entre esas variables de tonos podríamos identificar. Pero vean cómo se empalman estos formatos condicionales. Y aún así, suponiendo que yo creo un formato condicional encima todavía de esto, sin borrar esta regla, se sigue quedando ahí guardada. Vamos a suponer que ahora yo marco vamos a hacerlo por acá. Yo quiero saber cuál es el valor mayor que, vamos a poner aquí, que 3, ¿no? Y aunado a esto, yo quiero establecer un formato personalizado. Si se nos llega a terminar la sesión, por favor nos volvemos a unir porque esta evaluación es un poquito larga. Yo le quiero decir que me quede negrita, cursiva, que me ponga un color, a lo mejor por aquí, amarillo, ¿no? Y además, bueno, vamos a dejarlo así. Y le doy a aceptar, ¿no? Si ustedes observan, bueno, ahí no se alcanza a ver mucho, ¿verdad? Quedó el amarillo muy raro. Vamos a ponerle otro tono, un verde, a ver si nos aparece mejor ese verde. Ahí lo tenemos y le doy un aceptar. Vean cómo aquí en el 5 pues es el único valor que se marca, porque le estoy diciendo que me remarque todos los valores que sean mayores al 3. Entonces, ¿cuántos formatos condicionales ya tengo aquí? Tengo 3 formatos que si yo altero estas celdas, vean ustedes, si yo aquí pongo el 5, cuando presiono Enter, de las 3 condiciones que yo establecí, cualquiera de ellas se cumpla, se va a establecer el formato. ¿Qué va a pasar con ese 5? Se va a poner de color rojo con el formato de atrás. Y segundo, se va a poner de color verde, porque está cumpliendo 2 normas o 2 reglas de formato condicional que establecí. Y a su vez, se afectan todos los demás valores, porque entonces ahora, pues estaríamos teniendo un tono, por así decirlo, diferente entre este valor y este de aquí abajo. Ahora, si se dan cuenta, los valores medios, que serían el 2, me los coloca de color blanco y entonces este de acá y atrás quedó con un tono pues igual como azul. Ajá, entonces todo se afecta. ¿Cómo le hago si, por ejemplo, yo ya no quiero ver esa regla que me marcó de color degradado los tonos? Pues fácil, me voy a ir a formato condicional. Por supuesto, tengo que tener seleccionadas las celdas afectadas. Me voy a formato condicional, en donde dice administrar reglas, porque desde aquí las puedo borrar, ¿eh? Pero aquí solo puedo borrar todas las reglas de la celda que seleccioné o de toda la hoja. Sin embargo, si solo quiero borrar una regla, entonces me voy a administrar reglas. Y aquí me van a aparecer las reglas que yo he diseñado o que yo he establecido en ese conjunto de celdas. Si vemos, tenemos la primera, que fue la barra de datos, que fue esta. La segunda, una escala de color, aquí dice escalonada o degradada, ¿no? Utilizando azul, blanco y rojo. Y el otro, que fue valor de la celda, mayor a 3, color verde. ¿Cuál de las 3 quiero eliminar? Pues yo quiero eliminar la de los degradados, ¿no? Esta de acá. Entonces, yo seleccionaría este cuadrito y le digo eliminar regla. De esta manera, si yo le pongo aplicar, vemos que nuestras celdas, pues ya, digamos, ese formato ya no se ve ahí encimado. Ya lo quité, ya lo eliminé, ¿sale? Desde aquí podemos hacerlo. Pero también puedo agregar aquí una nueva regla o editar la regla que yo he hecho. Ejemplo, si tengo esta celda y tengo la regla de que si el valor de la celda es mayor a 3 y quiero que sea mayor a 2, edito y le digo acá en es un asistente para editar o establecer el formato.
le digo que quiero que sea mayor que 2. Aquí, valor de la celda sea mayor que igual a 2, ¿no? Y le damos a aceptar. Y entonces, al darle aplicar, ahora automáticamente nos pintará el 3 también. Y bueno, vamos a borrar ahorita todas estas reglas porque solamente lo estaba utilizando para compartir explicación con ustedes. ¿Ok? Voy a cerrar acá. Y bueno, acá me parece que este era un 0 y el 5 que edite era un 3, ¿no? De esta manera. Entonces, aquí vean que se pueden establecer diferentes formatos con valores numéricos. Ahora, rápidamente vamos a hacer el de criterio con bono para que ustedes vean cómo se genera el criterio o el formato condicional cuando tenemos un texto, porque cambia. En este caso, si ustedes quisieran aplicar un formato condicional de barra de datos, simplemente no van a ver nada aquí. Lo establezco. Sin embargo, no se pinta nada porque no podemos hacer, digamos, que un valor al cual asignarle a la celda, porque son textos. Sin embargo, quiero que sepan que esa regla que yo establecí ya se quedó ahí guardada. Significa que esto de acá ya tiene una regla y que cuando esto tenga en algún momento un valor numérico, pues va a ser afectado por ese formato condicional. Ejemplo, si yo borro esta celda y le pongo un 4 y acá le pongo un 3, ¿qué va a suceder? Estas dos celdas se van a pintar porque tiene un formato condicional establecido. Hay una regla que está guiada de un formato condicional y aquí lo vamos a ver, ¿vale? Entonces tengan mucho cuidado siempre que establezcamos formato condicional, pues de preferencia hay que verificar, si no la necesitamos, pues eliminarla, ¿ok? Ahí le va a poner aplicar y aceptar. Entonces, ¿cómo le hago? Lo voy a poner control Z, más bien para regresar a la celda. Ahí está la función. Primero lo que tengo que hacer es seleccionar las celdas a las cuales yo quiero establecer mi formato condicional. Según la evaluación, nos pide establecer un formato condicional a toda la columna que se llama criterio bono. Ajá. Y dice, acá me regreso a la evaluación, que aquellas que digan con bono van a ser de color azul, negrita y cursiva. Si vemos, aquí tenemos la especificación que se nos pide. Entonces me regreso. ¿Qué hago? Ah, pues me voy a formato condicional, pero ahora voy a seleccionar una de estas reglas que me permitan trabajar con texto. Y la única que me va a permitir trabajar por ahora con texto básica, pues es el igual. ¿Por qué el igual? Porque el igual nos permite evaluar números, pero también textos que sean iguales a lo que tú tienes escrito. Ejemplo, si yo aquí escribo la palabra con bono, pues ¿qué va a pasar? Aquí quería comentarles que es importante que el criterio diga así, con bono, porque si yo nada más le pongo en lo que fue la función lógica bono, ¿qué va a pasar cuando yo establezca sin bono? Encuentra la palabra bono y también la pinta. Entonces, aquí el criterio tiene que ser como muy marcada la diferencia, con bono o sin bono. O en el caso de que utilice que contenga, ¿no? La palabra, por ejemplo, bono, pues todo se va a pintar porque todo tiene la palabra bono. Entonces, sí tenemos que establecer bien un criterio que me permita distinguir entre estos dos criterios. Bueno, aquí ya le coloco con bono y del lado de acá dice aplicar formato a las celdas iguales que digan con bono. ¿Con qué formato? Ah, pues le vamos a decir un formato personalizado, el cual nos dice la evaluación que va a ser negrita cursiva y un color azul. ¿Vale? Vamos a establecerle un azul un poquito fuerte para que se pueda ver y aceptamos. Ajá. De esta manera, al darle aceptar, si ustedes observan, ese texto que yo seleccioné, todo lo que dice con bono, ahora se pintó. Y así cuando cambie, ¿no? Aquí, por ejemplo, si fueran 0 y doy enter, automáticamente cambia el texto de la función y al mismo tiempo, como cumple ahora un nuevo texto y tengo un formato condicional establecido y lo cumple, pues ¿qué sucede? Pues se pone el formato que yo establecí. Ajá. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda con este formato que nosotros estamos estableciendo?
¿Está sencillo o cómo lo sienten ustedes? Sí, maestra, no tengo ninguna duda. Ok, muy bien, excelente. Los demás ahí coméntenme. Sí, todo bien, profesora, nada más que yo lo hice con nueva regla Ok, y luego muy le bien. puse aplicar formato únicamente las celdas que contengan Ajá. y texto específico. Ok, perfecto. Si ven, aquí este asistente que tenemos, el que nos comenta, su compañera, esto que está aquí es lo mismo que tenemos acá, nada más que aquí digamos que se muestra como que con símbolos, ¿no? Acá. Y en nueva regla, ustedes lo van a encontrar únicamente con texto, ¿ok? Pero es correcto, dice, vamos a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y es lo mismo, ¿sale? Dice, valor de la celda, por supuesto, vamos a evaluar lo que se contiene en la celda, y le vamos a decir que sean igual, ajá, que le vamos a decir a, y ahora le vamos a decir que sea sin bono, sin bono. Si ustedes observen, se traduce a nuevamente que sea igual a, ¿verdad? Sin bono. Y aquí, bueno, nada más establecemos ahora